Buenas tardes. Permitan que comience agradeciendo al Cabildo Insular de Gran Canaria y a la coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias su amable invitación a poder participar en la presentación de este foro multiactor Gran Canaria 2030. Lamentándolo mucho, no puedo acompañarles, puesto que ya me había comprometido con anterioridad a asistir a otro encuentro relacionado también con la Agenda 2030, en este caso con la dimensión cultural de la Agenda Canaria 2030, que bueno, se está celebrando también en Tenerife ese mismo día en horario de tarde, lo cual me ha impedido poder trasladarme a Gran Canaria y compartir con ustedes este espacio. Vaya por delante mis disculpas, pero bueno, no he querido faltar a este encuentro y bueno, pues he optado por grabarles un vídeo atendiendo al requerimiento de la organización. En los próximos minutos y siguiendo las indicaciones de la coordinadora, pues me dispongo a compartir con ustedes algunas ideas en relación a la Agenda Canaria 2030 que fue recientemente aprobada, presentada en sociedad. Si recuerdan, el pasado 2 de diciembre en Los Amigos del Agua, en Lanzarote. Y lo primero que me gustaría comenzar señalando, o recordando más bien, es que la Agenda Canaria 2030 eh, digamos que es un marco estratégico, una hoja de ruta compartida y que consiste en la contextualización de la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la realidad del archipiélago, un ejercicio de contextualización o localización que ha partido de un importante proceso de participación, como no podía ser de otra manera, puesto que la agenda canaria no es la agenda de ningún actor en concreto, no es la agenda del gobierno de Canarias, es la agenda de todas las partes interesadas, de todos los actores territoriales de Canarias, y por eso todas esas partes interesadas han tenido oportunidad de participar en el proceso de identificación de los grandes objetivos y metas que se contemplan en esa hoja de ruta compartida. En segundo lugar, me gustaría señalar que fiel al espíritu de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Agenda 2030, pues la Agenda Canaria aspira, como no puede ser de otra manera, a transformar nuestro modelo de desarrollo, tratando de alinearlo más y mejor con los principios de la sostenibilidad y de la resiliencia. En ese sentido, pues la Agenda Canaria no hace más que adoptar esos principios inspiradores que utilizó Naciones Unidas a la hora de concretar la Agenda 2030. Como creo que la inmensa mayoría de ustedes ya sabe, 4 son los principios centrales de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Quizás el primero, el que más nos pueda sonar a todos y a todas, que es el de no dejar a nadie atrás, lo cual nos recuerda que lo que tratamos es de poner sobre la mesa un modelo de desarrollo que sea inclusivo. El segundo, en parte relacionado con el anterior, nos recuerda que la Agenda 2030 es una agenda que pivota en torno a los derechos humanos, que trata de garantizar que se observan y se cumplen todos los derechos humanos. Derechos humanos, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres constituye, por tanto, el segundo principio central de la Agenda de Naciones Unidas, el tercero, el de sostenibilidad y resiliencia, y el cuarto, rendición de cuentas y transparencia. Junto a esos principios inspiradores, esos principios centrales, hay otro. Me gustaría comentar simplemente el que aparece en la proyección en último lugar, que es el de la cooperación entre múltiples partes, lo cual incluye también la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, gobierno autónomo, cabildos insulares y por supuesto ayuntamientos, pero también las alianzas multiactor, incluidas las de naturaleza público-privada. Y después la Agenda 2030 subraya una serie de elementos que pueden actuar a modo de facilitador si se vertebran adecuadamente, y me gustaría señalar pues el que aparece ahí como la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, lo cual en clave de administración pública, de sector público, nos recuerda que debemos de tratar de superar la visión departamental, los hilos departamentales, y tratar de trabajar dentro de nuestras organizaciones con una visión transversal y por supuesto, en clave vertical, pues la importancia una vez más de la coordinación interadministrativa para velar por la coherencia de las políticas en pro del desarrollo sostenible.
Este proceso de contextualización de la Agenda 2030, una agenda global, universal, en clave del archipiélago de Canarias, se inició, como no pudo ser de otra manera, sobre un diagnóstico de situación, de qué punto partíamos cuando se inicia la 10ª legislatura en el año 2019, con la pretensión pues de tratar de transitar hacia un modelo, como les decía, basado en los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. Ya saben que la sostenibilidad tiene tres esferas críticas, tres dimensiones fundamentales, que son la sostenibilidad ambiental, o la P de planeta, la sostenibilidad social, o la P de personas, y la sostenibilidad económica, o la P de prosperidad. Para conectar el presente con ese futuro pretendido, pues evidentemente desde el gobierno de Canarias se entendió que la brújula tenía que ser la Agenda 2030, lo cual pues no constituía ningún ejercicio de originalidad. El esfuerzo estuvo realmente en convocar a toda la sociedad para tratar de contextualizar la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus objetivos globales planetarios en clave del archipiélago de Canarias, es decir, pasar de la Agenda 2030 a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Un trabajo que afortunadamente no partía de cero, puesto que en el año 2018 la Mesa del Parlamento estuvo trabajando sobre un documento que nunca se llegó a aprobar, que se llamó Estrategia Canaria para un Desarrollo Sostenible, pero que fruto de este trabajo elaboró una guía para la localización de los objetivos de desarrollo sostenible, que además constituyó un hito incluso a nivel internacional, no solo dentro de Europa, sino a nivel global, tal y como reconoció el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Digamos que esos han sido los cimientos sobre los cuales se ha levantado todo el proceso de elaboración de la Agenda Canaria 2030. Es verdad que la irrupción de la COVID retrasó los trabajos y el calendario inicialmente previsto, pero en ningún momento se paralizó, seguimos trabajando con la idea de, bueno, de enfocarnos a un medio o largo plazo, el año 2030, donde, bueno, evidentemente ante un problema o un reto de esa dimensión, quedaba claro que teníamos que partir de un proceso participativo y colaborativo muy potente, ¿no? Por lo tanto, liderazgos compartidos para elaborar ese proceso de planificación que nos acerque a los tan ansiados objetivos de desarrollo sostenible de aquí al año 2030. Uno de los grandes retos a enfrentar era, por tanto, articular un proceso participativo durante el proceso de elaboración, que como comentaré más adelante, ese proceso participativo debe de seguir siendo un rasgo identitario de la Agenda Canaria 2030 durante su implementación, dinamización, evaluación y seguimiento. Ese proceso de localización al final dio lugar a un documento que, como dije al principio, pues se presentó el 2 de diciembre del año pasado al conjunto de la sociedad canaria en Lanzarote. Un documento pues que está estructurado en torno a 5 dimensiones. En la diapositiva le estamos proyectando las tres primeras dimensiones finalistas, horizontales, es decir, las que integran el desarrollo sostenible. La sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental y, por supuesto, la sostenibilidad económica. Recordamos que el desarrollo sostenible es el encuentro de esas tres dimensiones. Como saben, Naciones Unidas, y así lo hace suyo la Agenda Canaria, identifica otras dos dimensiones, otras dos P, la P de paz, justicia e instituciones sólidas y la P de partnership o participación colectiva o alianzas multiactor, y que nosotros hemos recogido en la Agenda Canaria bajo un título común de gobernanza pública. Sería la cuarta dimensión de la Agenda Canaria. Aquí estamos hablando de una dimensión transversal o facilitadora, es decir, si logramos implementar pues, actuaciones en pro del buen gobierno y de la buena gobernanza pública, de la buena administración, estaremos facilitando el tránsito hacia un modelo de desarrollo sostenible. Lo contrario, pues supondría probablemente un obstáculo insalvable y no seríamos exitosos digamos, en transitar ese camino hacia la sostenibilidad y la resiliencia. Como novedad, la Agenda Canaria 2030 incluye una sexta P, la P de Patrimonio Cultural y Cultura. Es la quinta dimensión. Se le otorga un papel fundamental a la cultura, entendida no solo como las manifestaciones artísticas, sino tal y como lo interpreta la Declaración de Friburgo de los Derechos Culturales, es decir, la cultura como un conjunto de valores, de creencias, de compromisos, de idiomas, de saberes, también de artes, de tradiciones y de modos de vida, a través de los cuales una persona, y por tanto una colectividad, una sociedad, interpreta su propia humanidad y su propio proceso de desarrollo. Ese es el enfoque que se le ha dado a la cultura dentro de la Agenda Canaria 2030.
De tal manera que, como decía, tenemos un documento, un marco estratégico, no es un plan de acción, que identifica o que se estructura en torno a 5 dimensiones. Dentro de cada dimensión se identifica al menos un reto región, es decir, un reto estructural que debemos de solventar si queremos transitar hacia el desarrollo sostenible y resiliente. En total tenemos 9 retos región. A cada reto región se le ha asignado una política aceleradora, que no es más que un ámbito muy amplio de actuación política para tratar de hacer frente a esos retos o desequilibrios estructurales para llegar al desarrollo sostenible. Las políticas aceleradoras, a su vez, se estructuran en torno a prioridades de actuación, que no son todavía planes de actuación concretos, instrumentos de planificación, no lo son, pero delimitan un poco mejor el alcance de ese ámbito de política sobre la que hay que actuar. 49 prioridades de actuación en total, y al final uno de los grandes elementos o valores añadidos de la Agenda Canaria es que traduce las 169 metas globales, universales de Naciones Unidas en clave de Canarias, metas canarias. En total tenemos 316 metas canarias, a las cuales se han asociado a su vez una serie de indicadores para tratar de medir su grado de cumplimiento. Como digo, la Agenda Canaria 2030 no es un plan de acción, es un marco estratégico compartido por todos los actores territoriales de Canarias. Lo que pretende, por tanto, es ser una herramienta que utilicemos todos los actores, también el gobierno de Canarias, pero también los cabildos insulares, los ayuntamientos, el tercer sector, las universidades, la academia, en definitiva, todos los actores, por supuesto, el sector privado empresarial, una herramienta para diseñar sus respectivos planes de acción. Una herramienta que nos permite orientarnos hacia unos objetivos estratégicos compartidos, comunes, y que hablemos un mismo lenguaje. Ese es uno de los grandes atractivos de esta Agenda Canaria 2030. No es, por tanto, una agenda política y tampoco pretende ser una agenda continuista. Es una agenda que pretende transformar nuestro modelo de desarrollo, orientarlo al desarrollo sostenible y, sobre todo, que facilite una correcta coordinación entre todas las partes interesadas. Por tanto, es un paraguas bajo el cual debemos de actuar todos y todas, puesto que ha habido un proceso de reflexión y de participación importante, y a partir de ahí alinear nuestros respectivos planes de acción. En esa tarea está el Gobierno de Canarias desde hace tiempo y esperamos en breve poder presentar a la sociedad el que sí será el plan de acción del Gobierno para impulsar la Agenda Canaria 2030 y sus objetivos. La Agenda Canaria, como saben, en la parte final, en el documento al final, tiene un apartado dedicado al modelo de gobernanza, es decir, una vez aprobada la Agenda Canaria, cómo la vamos a instrumentar, cómo la vamos a implementar, ¿no? Y el primer elemento sobre el que me gustaría incidir es que se plantea, y de hecho ya lo tenemos avanzado, el decreto que lo va a constituir, porque es un órgano colegiado, el órgano, digamos, central en este proceso de participación y de coordinación, que es el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, que, como tienen ahí, pues tiene como principal función asesorar a la unidad directiva del Gobierno de Canarias responsable de la Agenda Canaria, pero también asesorar al resto de partes interesadas, generar documentos y análisis, contribuir a la divulgación y a la comunicación y, sobre todo, muy importante, ser un espacio de diálogo y de coordinación entre todos los actores, entre todas las partes interesadas clave. Como les decía, el decreto que va a constituir este Consejo Canario ya está bastante avanzado y yo creo que es cuestión de semanas pues, que se pueda aprobar y presentar. En total tiene casi cerca de 30 vocalías. Hemos intentado que estén representados no solo el Gobierno de Canarias, por supuesto, los cabildos y los ayuntamientos, sino sector empresarial, sector sindical, entidades del tercer sector, universidades, en definitiva, todas las partes interesadas, como les comentaba anteriormente. Junto al Consejo Canario de Desarrollo Sostenible, tenemos otro grupo que realmente ya estuvo operativo, aunque mejorable su funcionamiento durante el periodo de elaboración de la Agenda Canaria. Es el Grupo Operativo de Trabajo Interinstitucional, que ahora queremos consolidar y ampliar. Digamos que este foro, este espacio, aglutina al gobierno autónomo, a las corporaciones locales, es decir, a los cabildos y a los ayuntamientos, y pretende precisamente ser el marco donde profundicemos en una adecuada comunicación y coordinación, esa coordinación interadministrativa que garantice un mínimo de coherencia en las políticas para el desarrollo sostenible. En este punto sí me gustaría ahondar un poco debido al foro, a la naturaleza del foro en el que nos encontramos. Recuerden que la Agenda 2030 es una agenda que se aprueba a nivel
internacional dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas que plantea unos objetivos globales, planetarios, universales, es decir, que nos interpela a todos los actores y a todos los territorios independientemente del nivel de desarrollo que tengamos, y Naciones Unidas reconoce que la mejor forma que tienen los territorios de contribuir a esos 17 objetivos y esas 169 metas globales es contextualizándolos, adaptándolos a la realidad de cada contexto, de cada localización, de cada municipio, de cada pueblo, de cada ciudad, de cada isla o de cada región y país. El gobierno autónomo ha estado liderando este proceso de aterrizaje en Canarias, insisto, de la mano de todas las partes interesadas, de todos los actores territoriales, y ese proceso se ha realizado mirando hacia arriba, es decir, mirando lo que proponía Naciones Unidas. Dense cuenta que la Agenda 2030 está alineada a su vez con el Acuerdo de París, está alineada con la Agenda de Addis Abeba, está alineada con la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. También Europa ha ido emanando, ha ido elaborando documentos para impulsar el desarrollo sostenible en el espacio de la Unión Europea, documentos que han sido tenidos en cuenta en el proceso de elaboración de la Agenda Canaria 2030, y por supuesto el Gobierno de España, que recientemente, el 8 de junio del año pasado, aprobó su Estrategia de Desarrollo Sostenible, su Agenda 2030, por decirlo de alguna manera, y en el que nosotros hemos participado. Por lo tanto, digamos que la Agenda Canaria bebe y está alineada perfectamente con todos estos documentos internacionales, supranacionales y nacionales. En clave nacional, no solo está alineada con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno de España, sino que está alineada, pues, evidentemente, con el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está alineada con ese ejercicio de prospectiva que es España 2050, en definitiva con la propia Agenda Urbana Española. En definitiva es un documento que ha tenido en cuenta, la Agenda Canaria ha tenido en cuenta todos estos elementos estratégicos para que, digamos, existan las menos fricciones posibles. En este proceso, como les comentaba, han participado todos los actores territoriales clave, y entre ellos, como no podía ser de otra manera, también los cabildos insulares y los ayuntamientos que han querido acompañarnos en este proceso. Eso asegura ya un mínimo de conocimiento de la Agenda Canaria, como no podía ser de otra manera. A su vez, este año 2021, el año pasado, pues de la mano de la FECA y la FECAM organizamos una serie de talleres de formación para las corporaciones locales, y también elaboramos una guía para facilitarles la localización de la agenda a nivel insular y municipal. Por lo tanto, corresponde ahora a los cabildos insulares y a los ayuntamientos tratar de impulsar la Agenda Canaria en sus respectivos territorios, procurando moverse debajo del paraguas de la Agenda Canaria 2030 para garantizar el máximo de coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible en Canarias y procurar hablar un mismo lenguaje, un lenguaje común, y enfocarnos a objetivos igualmente compartidos. Esa sería un poco la idea. Para reforzar esta idea, pasaré de puntillas, eso sí, pues comentar que ya existen muchos estudios, aquí me hago eco de uno de la OCDE, pues que subrayan el papel clave que tenemos comunidades autónomas, cabildos insulares y por supuesto ayuntamientos en el impulso de los ODS. En esta publicación de la que me hago eco, pues se subraya que al menos 105 de las 169 metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas no serán posibles sin el compromiso y la coordinación entre los gobiernos locales y regionales. Se enfatiza, como ven, mucho la importancia de la gobernanza multinivel y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, distintos niveles de la administración pública. Un aspecto que creo que es muy importante para el éxito de que Canarias logre transitar de verdad hacia un verdadero modelo de desarrollo sostenible y resiliente. Otro aspecto del modelo de gobernanza de la agenda es el Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible, en el que hemos estado trabajando conjuntamente con las dos universidades públicas canarias. Se trata de un espacio donde estaría toda la comunidad investigadora de las dos universidades, de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de generar nuevo conocimiento estratégico y soluciones de aplicación práctica para resolver los problemas emergentes o los retos emergentes asociados al desarrollo sostenible en el archipiélago. Y junto a esos tres elementos, pues tenemos una plataforma multiactor en un entorno Moodle, en donde tenemos organizados una serie de foros permanentes de participación abierta y activa, muchos de los cuales de estos foros ya venían funcionando durante el año 2021.
Ya hemos activado este año el Foro de Economía Social, donde están, bueno, pues entidades de la economía social, donde se incluyen las entidades del tercer sector, y recientemente activamos el foro específicamente laboral con organizaciones sindicales, patronales, empresas individuales, autónomos y profesionales. En breve activaremos el foro del ecosistema cultural. Recuerden que la Agenda Canaria tiene una dimensión cultural específica, por lo tanto es un foro muy importante también para la agenda. Otro para las universidades, tanto públicas como privadas, donde convocaremos a toda la comunidad universitaria, fundamentalmente alumnado y personal docente investigador, para alinearlos también con la Agenda Canaria 2030 y los ODS. Y otro espacio que ya venía funcionando, que ahora queremos consolidar y ampliar, con espacios cívicos con presencia en todas las islas, que sería el de diálogos intergeneracionales, donde tenemos representados 4 colectivos y la intención es que esos 4 colectivos se hablen, como han venido haciendo durante el año 2021. Todo esto, como les digo, pues tiene un soporte digital que está dentro de la página web del Gobierno de Canarias y en concreto en el espacio Participa, donde se puede uno registrar en la plataforma multiactor en el foro que entienda se puede sentir más representado. Aquí tienen un pantallazo, una captura de esa plataforma multiactor con los botones activables donde podremos solicitar el nombre de usuario y contraseña para inscribirnos y a partir de ahí poder participar en los foros que entendamos pues, que se adecúen mejor a nuestros perfiles, ¿no? Termino simplemente señalando que también en ese modelo de gobernanza tenemos un apartado dedicado al seguimiento y rendición de cuentas. La Agenda Canaria tiene una serie de indicadores asociados. Es verdad que muchos todavía están en construcción porque el problema de tratar de medir cosas o aspectos que hasta la fecha pues han sido obviados, pues tiene la dificultad de que nuestro aparato estadístico y cuadro de indicadores no está adaptado. Estamos trabajando de la mano del ISTAC para tratar de resolver esos vacíos, pero a día de hoy tenemos un cuadro de indicadores relativamente aceptable y la idea es que nos sirva de guía para saber si las acciones que estamos implementando nos están acercando o no al ansiado objetivo de la sostenibilidad. Y por último también comentar pues que el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible tiene la obligación de reunirse al menos 2 veces al año, una para presentar y en su caso aprobar los informes de progreso, es decir, un informe que recogerá lo que hemos hecho gobierno autónomo, cabildos insulares, ayuntamientos, sector empresarial, universidades, tercer sector, en pro de la Agenda Canaria 2030, en pro del desarrollo sostenible, y a partir de ese informe, un par de meses más tarde, pues tendremos un segundo encuentro donde presentaremos, elaboraremos un informe de dinamización en base a lo que hemos hecho y lo que parece que estamos obteniendo, que es el informe de progreso, tratar de ver qué teclas hemos de tocar, de afinar, para tratar de acelerar el paso hacia el desarrollo sostenible en y desde Canarias. Y de esta manera, un poco atropellada, porque eran muchas las ideas que quería compartir con ustedes, pues termino, no sin antes pues reiterar mi agradecimiento a la organización por invitarme a participar, aunque solo sea a través de un vídeo. Lamentar muchísimo no poder estar presencialmente con ustedes y espero que en próximas ocasiones nos podamos coincidir. Felicitar, por supuesto, al Cabildo Insular de Gran Canaria. En concreto, permitan que centre mi felicitación en la figura de Jorge Pérez Artiles, pues en todo el proceso de participación que está implementando. Espero que sea todo un éxito, estoy convencido que va a ser así y por supuesto pues reiterar nuestro compromiso de colaboración y hombre, rogar pues que haya un alineamiento elevado entre la Agenda Canaria 2030, que es la agenda de todos y de todas, con la que emerja de este proceso participativo, que será la agenda aterrizada en la realidad de la isla de Gran Canaria. Entiendo que no será solo del Cabildo, sino de todos los interlocutores, de todas las partes interesadas de la isla. Así que animarles a participar en ese proceso que seguro que rendirá un resultado positivo para todos y todas. Sin más, les envío un fuerte abrazo y espero que esta sesión de apertura o de presentación sea todo un éxito. Gracias.